Viendo El primer hombre en la luna, First Man, en su título original, me hizo acordarme de las películas de ciencia ficción donde hay viajes espaciales, aunque desde ahorita, claro, First Man queda lejos de estar dentro de este género. Pensé en las secuencias en las que las tripulaciones abordan la nave, la hacen despegar, hay un viaje dentro de ellas, aterrizan a su destino y descienden para iniciar lo que será la verdadera aventura. Este proceso breve que describí en las películas de ciencia ficción justo lo describen así, brevemente, porque allí no se encuentra el villano de la historia o alguna cuestión interesante, meramente es un proceso de transición. El primer hombre en la luna narra la vivencia personal de Armstrong durante los 8 años que se involucró con la NASA para lograr la llegada a la luna. Todo el proceso que hubo para lograr el viaje no resulta un camino gozoso o entretenido, y entre otras cosas, las partes del viaje espacial que podrían parecer transición el filme hace hincapié en ellas para demostrar lo difícil y costosas que fueron, desde dar un brinco de un escalón hasta la incertidumbre de un motor que puede explotar. Presenciamos que todo el proceso y desarrollo fue dificultoso y lleno de bajas. Esto, más que encasillarlo como una especie de oda a la NASA o en general al trabajo científico, se siente como una retrospectiva al esfuerzo humano que implica cualquier avance, o contextualizándolo, el costo que tienen los grandes saltos para la humanidad. La película cuenta con nombres pesados de la cinematografía estadounidense de años recientes, lo que de hecho la hace candidata sólida no solo para nominaciones, incluso para apostar que sea la producción que levante el Oscar de Mejor Película. Por ejemplo, el guionista es Josh Singer, quien ya tiene una estatuilla por el guión de Spotlight, y tuvo su nominación hace un año por The Post. Su trabajo en Spotlight no me encanta, debido a que cabe en la categoría de biografías sin propuesta, que más que meternos en el sentimiento del hecho, se preocupa por ser un recuento secuencial. Para el caso de First Man, se adapta la novela del mismo nombre de James R. Hansen. Hansen, para hacer su libro, tuvo una entrevista de más de 50 horas con el astronauta, quien incluso le facilitó documentos y fuentes de su familia. En la adaptación cinematográfica, esto se traduce en una perspectiva subjetiva que no da pie a interpretaciones o a todas las teorías conspirativas que hay al respecto de la llegada a la Luna. Josh Singer se concentra en las pérdidas humanas que hay en el proceso y en las repercusiones que hubo en la vida, emociones y relaciones de Armstrong. Esto, en conjunto a la traducción cinematográfica por parte de Chazelle, tiene más proposición y virtudes inherentes de la película. Por ejemplo, algo que agradezco desde mi propio juicio es que no es una película de llantos o gritos. Las partes más trágicas son largas y silenciosas. Hay un close-up en particular que se le hace a Ryan Gosling mientras sostiene un teléfono que no deja duda alguna del subtexto y confrontación que está teniendo el personaje. Y Claire Foy tiene escenas considerables en las que se mentaliza justo para explotar o para iniciar una confrontación, y en sus gestos podemos ver cómo ahoga esos impulsos en la mayoría de estos momentos. El tipo de encuadres por los que se optan son muy cerrados, incluso hay close-ups que cortan parte del rostro del personaje, pero donde se siente más rebelde el lenguaje de Chazelle es en las misiones y pruebas de las naves. Estas secuencias no resultan esclarecedoras o ilustrativas, debido a que la perspectiva no sale de las naves, sino que en su lugar hay detalles de la cabina vista desde los ojos del piloto hacia el exterior, o en la expresión de este, al no haber tomas exteriores donde veamos una nave alzarse, dar piruetas o maniobrar. Le quita lo espectacular a la experiencia y lo vuelve algo claustrofóbico, con la intención de meternos en la desesperación e incertidumbre que los partícipes de estas pruebas tuvieron. Normalmente los filmes biográficos vanaglorian a los sujetos protagonistas, y justo esta perspectiva de Armstrong no lo hace. No hay gente señalando su inteligencia o habilidad, o alguien diciéndole de cómo llegará a la luna y será el primer hombre. Lo más cercano a esto, y en realidad es un recurso que le da un espacio poético a toda esta narrativa, son escenas en las que Armstrong observa directo a la luna, lo que es mostrado en tomas de campo y contracampo, como si estos dos estuvieran teniendo una conversación. La reacción de la época entra en el mismo discurso de la no romantización y del acento de lo humano en todo suceso,
Los materiales de los laboratorios no están limpios y pulcros como podría pensarse que son las instalaciones de alta manufactura. Y mientras vemos lo que hace Armstrong en la NASA, hay paralelismos con lo que hace su esposa Janet en su casa, que aquí hay una ilustración un poco nostálgica de lo que eran los suburbios estadounidenses en los 60s. Los colores de la fotografía son cálidos y la cámara tiene un movimiento no estabilizado, como si estuviéramos viendo un video casero que grabó algún familiar. Hablando un poco de referencias cinematográficas y remembranzas que tuve viendo la película, toda esta parte poética en los suburbios me recordó mucho al capítulo que se refiere a la infancia y la familia de El Árbol de la Vida. Y el cambio de formatos que hay en la fotografía. Hay escenas de 16, 35 y 65 milímetros, con la textura descubierta del grano e incluso con desenfoques y buques. Es un recurso estético por el que ha optado Christopher Nolan en Dunkirk e Interstellar. Las escenas similares con este último filme creo que son obvias. En toda esta narrativa decadente y en lo mundano de los recursos técnicos, resulta más que evidente que Chazelle no busca ser una experiencia adictiva y veloz como lo fue Whiplash y La La Land. Aquí hay otra dirección, pero es bastante centrada, y que al menos aquí pensamos dejen claro el discurso plástico y dramático que se está manejando. La decadencia en las partes de mayor aflicción adquieren fuerza por el espacio en el que ocurren y por el tipo de iluminación que se maneja, aunque en las partes en las que vale la pena ahondar y que seguramente resultan las más impresionantes sensorialmente son las que tienen que ver con la maquinaria y los intentos de mantenerse en el espacio. Antes de la misión del Apolo se emplea esta estructura de la claustrofobia y la incertidumbre antes mencionada, que son alimentadas por los efectos de sonido que emite la nave. Con el vibrar del metal y sus partes, somos introducidos al dilema de lo frágil que son estos momentos. Lo que ocurre ya llegando a la Luna, que está en formato IMAX, es el momento grandilocuente de toda la experiencia. Puede decirse que es el momento que se anticipa por la pura premisa, o porque ya acompañamos al protagonista en un camino de dolor y pérdida, que fue el costo de esos minutos. Pero también, en todo este escenario, hay una seguridad de todos los elementos. La imagen se vuelve en exceso pulcra, empleando una paleta de color que emplea 3 tonos saturados, el negro, el gris que raya en el blanco y acentos amarillos. El tiempo y contemplación que hay aquí cobra significado, tan solo al pensar lo maravillados que debieron estar las primeras personas en pisar la luna, lo que se acentúa con una acción especial que hace Gosling en esta versión del hecho. El rol que toma la música en todo esto me parece una asimilación de las ficciones y mitología que hay sobre los viajes al espacio. Por ejemplo, una escena en la que vemos una nave al son de un vals como en Odisea en el espacio, o las notas marcianas que suenan en la luna. En conclusión, el primer hombre en la luna no se siente como una pieza sistematizada y sin propuestas, que es en lo que caen varias películas biográficas o basadas en hechos reales. Esta película explota sus elementos audiovisuales de una manera discursiva, alejándose de la espectacularidad, dando una sensación muy humanista de todo este asunto, que podría ser más recordado por lo tecnológico. Y queda bastante claro que la perspectiva de Armstrong es una perspectiva unilateral, que se siente alimentada por el contexto y la perspectiva de las situaciones, más la actuación y caracterización de Ryan Gosling. Más que aplaudir la fidelidad o exactitud histórica, es tridimensional y con matices emocionales. Dirigida por Damien Chazelle, quien hizo La La Land en el 2016, con Ryan Gosling y Claire Foy en los papeles de Neil y Janet Armstrong, producción de Estados Unidos del 2018, le doy a First Man una calificación de 4 estrellas y media. Esta reseña fue escrita y editada por Emilio Méndez Domínguez, con Marcos Torres en el micrófono. Eso es todo por esta ocasión. Gracias por su atención y buena vida.